Entonces, Sí, ¿cómo creo puede que ser? la invitemos a Irene a charlar, Sí, que la claro. tenemos. Estos interrogantes que nos deja. A ver. Hola Irene, buen día. Hola, Cachi, qué gusto verles. Hola En Irene, ¿cómo este día estás? tan Muy buenos días. complicado. Gracias por tu tiempo. En esta mañanita temprano en Ecuador, bueno, un poco contanos cómo se está viviendo este anuncio, ¿no?, de fraude por parte de Luisa González, cómo vive el pueblo ecuatoriano, digo, qué están mirando en este lunes. Bueno, con una relativa sorpresa, porque las ilegalidades se vinieron cometiendo desde el inicio de la campaña electoral. Es conocido, por ejemplo, que el candidato y también presidente Daniel Noboa, por su función presidencial, para ser habilitado candidato, él debía pedir autorización a la Asamblea Nacional y ser reemplazado. Sin ese criterio, sin ese paso, él no podía ser candidato, pero lo fue, se saltó ese paso y desgraciadamente con este ejemplo quiero decir lo que es lamentable es la actitud institucional del Consejo Nacional Electoral, que debió haber señalado esa falta y no lo hizo, y luego del conjunto de la institucionalidad que tiene que ver con el respeto al código de la democracia. Entonces, comenzando por ahí, ya partimos de un cúmulo de situaciones similares a esa, en las que casi a cada semana se pudo observar un hecho. Una semana el hecho de que él nombró una vicepresidenta de su equipo, que no era la persona a la que fue electa, al contrario, la electa de su binomio, no de la oposición, sino de su binomio, fue excluida del escenario político y hasta le retiraron sus derechos políticos hacia el final de la campaña. En otro momento, ya más cercano al día electoral, se le pretendió retirar la seguridad a la candidata Luisa González, seguridad que es indispensable en un país con índices altísimos de violencia y con amenazas reales que ella ya había recibido. Entonces, bueno, al fin se le cambió el personal de seguridad, pero son situaciones que tensionan el ambiente electoral. Y así hasta llegar a que la víspera se declaró estado de excepción en los días electorales, es decir, faltando horas para que inicien las elecciones, se declara estado de excepción y eso reduce los derechos políticos de todas las personas. Sí, un poco lo veníamos diciendo aquí también en Nodal, ¿no? La situación de suspensión democrática que atraviesa el país con los índices de violencia extrema, además de los que lamentablemente el pueblo ecuatoriano es víctima, y con todo el avance de la desestructuración o la desintegración democrática que se vuelve evidente y que se ratifica con este escenario post-elecciones. Yo te quiero preguntar, ya que, bueno, vos estás allá, ¿no? Y la prensa internacional no es suficiente para nosotros que estamos en otras latitudes, para tener el tiempo y la medida de las cosas, un poco cómo se vivió el cierre de la jornada ayer, las declaraciones, los encuentros en uno y otro búnker electoral. Digo, conocemos por supuesto la declaración de Luisa, pero ¿qué decía? Festejó tremendamente bien el oficialismo, tienen cautela, ¿cómo se están manejando? Mira, creo que hay que señalar dos elementos que explican prácticamente todo lo que sucede en Ecuador en todos los campos. El primero es que se ha intensificado el ofer desde la llegada al gobierno de Daniel Noboa. Ya era intenso. Estamos hablando de una persecución sostenida que viene desde hace más de 7 años, dirigida principalmente al movimiento de la candidata Luisa González, a Revolución Ciudadana, que es una muy agresiva. En los últimos tiempos se ha agudizado con persecuciones, por ejemplo, a las autoridades, a los gobiernos locales que son de la Revolución Ciudadana, especialmente al de Guayaquil.
Eso es un aspecto. El otro es que Ecuador es un país que está declarado en conflicto armado interno. Es una guerra interna que, sobre cuya base el gobierno de Daniel Noboa toma muchas atribuciones que no son constitucionales y que muchas veces están fuera de la ley. Entonces, además de eso, la declaratoria de estado de excepción la víspera de las elecciones. Con todo eso quiero describir un panorama en el que no podemos ver hechos políticos fluyendo democráticamente o libremente para explicar lo que sucedió ayer. Entonces, ayer sí hubo sorpresa en los entornos de Revolución Ciudadana, puesto que 11 de 12 encuestadoras y también de sondeos a boca de urna daban ventaja a la candidata Luisa González. Y al momento del conteo aparecieron situaciones de una reversión de cifras que no dejaba de sorprender. No dejaba de sorprender a ese entorno, pero tampoco a entornos de observadoras y observadores internacionales, a periodistas y comunicadores internacionales. Y, en fin, todo eso sucedió como todo lo que sucede en estos tiempos cuando se hacen estas formas de aplicaciones, entre comillas, de la democracia, a ojos y vista y televisado y transmitido en todas partes. En el campo de ADN del movimiento de Noboa, del partido de Noboa, no hubo un momento de descanso, digamos, puesto que ellos no respetaron el silencio electoral, por ejemplo, durante todos los días de silencio electoral e incluso durante el día electoral. Ayer estaban funcionarios del Estado en campaña, movilizados en lugares estratégicos, distribuyendo donativos, etcétera, etcétera. Y al fin la celebración de ellos comenzó muy temprano, es decir, incluso mucho antes de que se contaran los votos. Es decir, había una situación por elementos extraelectorales, como describí antes, que ya se estaba prácticamente anunciada. Y luego, incluso a la inauguración de la jornada, la presidenta del Consejo Nacional Electoral habló de un empate antes de que empiece la jornada. Y claro, ella debía tener un poquito más de neutralidad en una jornada, presidiendo una jornada. Terrible, terrible, Irene, todo lo que estás contando, porque muestra y señala el escenario, digamos, ¿no? Donde se opera y donde efectivamente, lo venimos diciendo, no es Ecuador el único caso, hay una suspensión democrática en América Latina. Creo que el imperio ha decidido dar por terminada el llamado consenso Carter, ¿no? Donde el horror de las últimas dictaduras militares de América Latina, ¿sí? Plantearon un escenario donde tenían que reinstalar la democracia, al menos como mecanismo de selección de élites, ¿no? No como efectivamente un Estado social de derecho, recién decía Sixto, ¿no? Pero yo, sabiéndote no solo socióloga, sino militante y tan incorporada en tu reflexión los escenarios de organización social y popular del Ecuador, que es temprano, yo sé que es temprano, son 8:30 de la mañana, ni en las 9 son en el Ecuador, pero ¿cómo va a reaccionar ese abajo? ¿No? ¿Cómo va a reaccionar el movimiento popular, las bases de la revolución ciudadana, la CONAIE, las estructuras sindicales de la ciudad? ¿Qué crees que va a pasar ante este escenario? Digo, más allá del estado de excepción, más allá de todas las dificultades que ya sabemos que está teniendo el escenario ciudadano ecuatoriano, pero ¿cuál es tu reflexión, tu pálpito? ¿Cómo ves que se va a mover el movimiento popular ante un evidente fraude electoral? Mira que el movimiento popular, progresista y de izquierda viene de una fase bastante
esperada no solo aquí, sino en el contexto latinoamericano, que es lo de encontrar una mesa de diálogo y de buscar puntos en común. Y eso se produjo con la convocatoria de Revolución Ciudadana, de la candidatura de Luisa González a una unidad. Y eso ha avanzado bastante en esta fase, ¿no? Y creo que hay que valorar mucho eso. Después, hay que decir que estamos hablando de un movimiento, de un entorno muy heterogéneo políticamente, con actores sociales, especialmente de Revolución Ciudadana, que han venido siendo golpeados durante todos estos casi 8 años de manera muy contundente. Y que no obstante sigue siendo la principal fuerza política del país. Y eso dice mucho para responder a tu pregunta, es decir, ¿quién está ahí para defender la situación ahora? Y creo que la primera fuerza con la que hay que contar y a la que hay que nombrar es esa, es Revolución Ciudadana, que como movimiento político es la primera fuerza del país y que a su vez en su entorno y en su seno aglutina a movimientos populares, a distintos actores sociales de la ciudad y del campo. Entonces, bueno, esa es una fuerza y creo que ya ahí hubo el pronunciamiento de Luisa González ayer, es decir, que no reconocen los resultados y que llaman a un reconteo de votación. Dije que era un movimiento heterogéneo y claro, ahí también hay actores relevantes que hoy muy temprano ya se han pronunciado con el lenguaje democrático liberal usual, es decir, hay que reconocer la democracia es así, ya perdimos o ya ganamos, en fin, y que son también voceros importantes de ese sector. Por otro lado, hay movimientos que tienen también sus complejidades, que son por ejemplo, los de los pueblos indígenas, tienen distintos sectores, distintas fracciones en su seno. La CONAIE, por ejemplo, ha logrado en esta fase transparentar su situación interna que venía desde hace muchos años, que es que estaba hegemonizada por un entorno de derecha e incluso de mucho más que derecha, que era esa cúpula de ese movimiento, de esta organización que hizo que ellos respaldaran en elecciones anteriores a los neoliberales, a Lasso, al propio Noboa, y ahora mismo hay un sector que está respaldando a la derecha. Entonces hablamos de un entorno heterogéneo y las reacciones dependerán de esa heterogeneidad. Oigan, muchas gracias por la entrevista. Yo solo quisiera agregar algo. Hay que estar muy alerta porque la consolidación eventual de estas elecciones en Ecuador, bueno, no eventual, ya es casi un hecho que eso va a suceder, significa también la consolidación de esta corriente anarcocapitalista militarizada, que es bastante peligrosa no solo para nosotros y nosotras, sino para toda la región. Así que les dejo un abrazo y les deseo muchos éxitos en su programa, siempre interesante. Muchísimas gracias, Irene. Te mandamos un abrazo. Un abrazo fraterno, mucha fuerza para el pueblo ecuatoriano. Allí estaremos pendientes de lo que pasa día a día frente a un fraude de la derecha antidemocrática, totalmente antipopular y sin ningún prurito, evidentemente, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Irene, te despedimos. Un placer como siempre tenerla. Sí, Irene es una gran analista, socióloga, militante, que es siempre el plus de los análisis, ¿no? De compañeras como ella.